Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en sala de prensa de Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Y hoy vamos a hablar de un tema que ha generado controversia porque estamos hablando de algo sagrado, la salud de los colombianos. Pero sobre esa salud de los colombianos en tiempos de pandemia se han tejido toda clase de polémicas. Tal vez la central y la que incluso ha llevado a ver espectáculos, hay que decirlo con todo respeto, deplorables como el de hoy, de enfrentamientos políticos entre el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional. Se enfrentan por las medidas y sobre todo se enfrentan por la aplicación de las mismas dependiendo las circunstancias, en este caso las cifras de contagio. Mientras la alcaldesa de Bogotá es la abanderada de endurecer esas medidas y de establecer una serie digamos, de pronunciamientos en contra del gobierno nacional, el gobierno nacional asegura que no es hora de echarse culpas, sino de buscar todos remar para el mismo lado. Repito, un espectáculo deplorable y en toda la mitad una opinión pública que busca explicaciones. Repito, porque estamos hablando de la salud pública, la salud como una política, y este tipo de enfrentamientos genera toda clase de confusiones, independientemente del color político o de los extremos o de las polémicas que se generen en torno a estos temas, especialmente en las redes sociales. La gente al final del camino se pregunta, ¿están haciendo lo correcto nuestros gobernantes, tanto nacionales como locales, en mi ciudad, no solamente en Bogotá, para frenar esa curva de contagios? La eterna discusión en la que venimos desde que arrancó esta pandemia a finales del mes de marzo. Hoy hemos invitado para hablar de este tema sin ningún sesgo político, repito, sino para ponerle de verdad la mirada científica, para que ustedes, los televidentes, pues logren hacerse un juicio de valor con juicios autorizados como el de nuestra invitada. La doctora Adriana Pacheco es médica, magíster y doctora en salud pública, que es el tema que nos convoca hoy, y es directora del doctorado en salud pública de la Universidad del Bosque. Doctora Adriana, es un gusto que nos acompañe hoy en sala de prensa de Noticias Caracol Ahora, y tal vez la primera pregunta que surge es, hoy, en su concepto en materia de salud pública, ¿cómo lo están haciendo nuestros gobernantes? Repito, no para un juicio de valor, sino para hablar de este tema, el manejo de la salud pública. Bienvenida, doctora Adriana. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues es una pregunta compleja, eh, porque pues imagínese lo que es evaluar el trabajo de los que están a la cabeza, que son los gobernantes, bien usted ha dicho, locales, nacionales e incluso los internacionales, ¿verdad? Y todo un equipo de trabajo que hay detrás de ellos, donde incluso en varias partes del país hay colegas con los que hablamos frecuentemente, ¿verdad? Entonces, en esa medida es un poco difícil como decir cómo lo están haciendo. Pienso que además este ha sido un evento emergente, ¿verdad? Algo que nadie se esperaba. Mucha gente ni siquiera tenía pensado que podía vivir una pandemia. Y eso creo que aplica también para las personas que están en estos cargos en donde deben liderar y tomar ciertas decisiones para las que de pronto no tuvieron algún entrenamiento previo. Hay unos que sí, algunos son médicos, otros, ¿verdad?, en los cargos gubernamentales, pero hay otros que no. Pienso que de pronto entonces no estaría muy capacitado para decir con una escala de valor en cómo lo están haciendo, pero digamos que todos han dado una respuesta ante un evento que fue emergente, sorpresivo y que requería tomar unas decisiones para cada una de las diferentes territorios geográficos, vuelvo y digo, locales, nacionales e internacionales. Es lo que podría decir. Doctora Adriana, es un evento emergente, es un evento sorpresivo, no solamente para Colombia, sino para todo el planeta. Pero en materia de seguridad pública nos hemos debatido desde que empezó esta pandemia y hoy más que nunca, hoy lo estábamos registrando hace instantes en la edición de Noticias Caracol, entre qué hacer, si mantener o aplicar de nuevo cuarentenas estrictas o hacer aperturas graduales como también se dice.
En eso, en la mitad está un tema que es el autocuidado. ¿Cómo mezclamos en esta ecuación tan compleja esos tres elementos? Bueno, digamos que hay en salud pública hay diversidad de intervenciones que se pueden tomar para manejar tanto en prevención y control enfermedades de este tipo como son infecciosas y emergentes. Eso lleva a que, digamos, desde ciertas directrices a nivel mundial y, digamos, ya a nivel nacional y local se hayan tomado ciertas medidas desde hace ya varias semanas en el país. Hay diversos modelos, yo creo que ya la gente pues ha podido ver que en unos meses anteriores se discutió que si se seguía tal modelo, que si se seguía este otro, pero digamos se han presentado varios modelos que han sido propuestos para algunos países, estudiados en algunos países y que está la opción de tomarlos o no. Vuelvo digo porque esto ha sido un evento nuevo, ¿verdad? Y en donde cada día hay mayor evidencia. Entonces, tener una intervención como una cuarentena va a requerir un aspecto que tiene que ver con la sostenibilidad de las intervenciones en salud pública y eso va a depender de factores que digamos en inicio pues claro tienen un propósito que es para evitar X o Y digamos efecto, pero también tiene que haber una sostenibilidad en el tiempo y una sostenibilidad económica de esas intervenciones y eso en estos momentos con esta enfermedad tiene varios factores, ¿verdad? Entonces hay que tomar decisiones con los datos que se van teniendo, con los cambios que se van presentando en esta enfermedad y con lo que usted acaba de mencionar, las medidas de prevención. Siempre las enfermedades de pronto no se han visto así, pero unas medidas de prevención que a veces son tan simples y sencillas pueden ayudar a contener contagios, secuelas, mortalidades y muchos problemas, no solo para COVID-19, sino para muchas otras enfermedades. Entonces, estas medidas de prevención pues han sido, digamos, bastante publicitadas, se conocen, eso se llama IEC, Información y Educación y Comunicación, pero hay que seguir manteniéndolas en el tiempo porque no quiere decir que por más que yo tenga esa información y esa educación y esa comunicación, yo lo haga, ¿cierto? Y eso tiene que ver también con otros factores propios de las personas y las personas en comunidad. Entonces, en eso tenemos que seguir trabajando. Los otros aspectos que hay que tener para digamos, estas intervenciones que lo han publicado recientemente los ingleses en unos modelos que ellos han realizado, tiene que ver con esas medidas de autocuidado, con el autoaislamiento cuando yo tengo síntomas respiratorios, con la capacidad que hay para seguir a los contactos de las personas que están, digamos, con estos diagnósticos. Y en esa medida no solo me refiero, digamos, a quién me puede venir a mirar y me hace el seguimiento, sino también el uso de las apps, de la tecnología para apoyarnos en eso. Entonces, tiene que haber bastantes factores para poder tomar estas decisiones. Cuando pasa algo así como lo que usted está mencionando, pues de pronto en esos escenarios donde hay como unas pulsos de un lado o de otro, no se ve todo esto que le estoy comentando, todos estos factores que deben ser, pues, que son estudiados por estos equipos técnicos que le menciono, en la medida en que uno va analizando los datos, pues, diariamente, ¿no? En un tipo de enfermedad como esta que emerge y va ocasionando esta cadena de contagio. Cuando usted menciona temas de que tanto los gobiernos nacionales como locales, el gobierno nacional como las alcaldías, los departamentos tienen equipos técnicos, hablamos de médicos, de expertos como usted en salud pública, epidemiólogos, infectólogos, y ellos entregan datos que los datos son tosudos, es decir, son datos exactos que muestran una realidad. Y esos datos son número de contagios,
versus el número de unidades de cuidados intensivos, tal vez términos a los que muchos colombianos se han familiarizado de tanto que los repiten los gobernantes y de tanto que los replicamos los medios de comunicación. Pero ahí en toda la mitad subsiste algo que está latente ahí, y es el tema, bueno, va a pasar en Medellín dentro de pocas horas, en el próximo viernes, la advertencia, la amenaza de que vuelva a ocurrir en Bogotá, ya no sectorial, sino total, y estoy hablando de las cuarentenas estrictas. Para usted, doctora, estas cuarentenas estrictas, ¿qué tan efectivas son? Porque puede que frenen el contagio, pero depende del tiempo que duren, y depende del tiempo en el que se vuelva a reabrir esa ciudad, ese departamento o incluso el país entero. Las medidas de cuarentena tienen que tener como unos requerimientos de acuerdo a la OMS, y es una garantía de que haya ciertas necesidades satisfechas. Estoy aquí pues mencionando las que están determinadas por la Organización Mundial de la Salud: comida, agua, provisiones de higiene, que se puedan cumplir estas medidas digamos, mínimas para prevenir. O sea, que en mi casa yo no esté de pronto con hacinamiento, ¿verdad? Y que se puedan hacer un seguimiento por parte de los servicios de salud, como están dispuestos en cada territorio, para que se pueda asegurar que estas medidas de cuarentena puedan darse. ¿Por qué menciono esto? Porque como yo le vengo comentando, esta que es una intervención, ¿verdad?, en salud pública, necesita tener una sostenibilidad. Hay gente que estará de acuerdo en la cuarentena, hay otras que de pronto, hay personas que de pronto, por las razones infinitas que pueden haber digamos, en las diferentes personas, ya no lo están. La sostenibilidad va a depender de unos y otros, ¿verdad? Que mantengamos esta cuarentena. ¿Por qué? Porque si eso se propone y hay gente que no está de acuerdo y se va a saltar la cuarentena, hay que hacer uso de la fuerza pública para, ¿verdad?, tener unas medidas de que se respete la cuarentena. Entonces podemos tener dos problemas: tener que tomar medidas punitivas para, digamos, hacerla cumplir, y lo otro es que podemos incluso estar trasladando a que los contagios estén en la fuerza pública, ¿verdad? Eso también hay que tenerlo, digamos, en el radar y en el escenario. Ahora, sí se ha discutido mucho sobre la ocupación de las UCIs, el poder tener los suficientes ventiladores, las personas capacitadas para manejar los ventiladores, porque esto no lo puede hacer cualquier profesional de la salud, sino las personas que pueden entrenarse en eso por su, digamos, su especialidad y su experticia, y llegar a este entrenamiento para poder, digamos, tener los turnos suficientes en estas unidades de cuidado intensivo, ¿verdad? Pero ¿a qué volvemos? O sea, de pronto creo que eso, como usted bien lo menciona, es lo que la gente tiene como que entiende, ¿cierto? Cuarentena, UCI. Y si hay ventiladores, eso es como lo que más le resuena a las personas últimamente. La idea no es la idea con prepararnos con las UCIs y los ventiladores y todos los profesionales de la salud, y cuidar la salud de los profesionales de la salud, es que en los casos donde hay severidad y que necesite usarse, las unidades de cuidado intensivo puedan ser usadas. Pero la idea para la población general, para las personas, no es como normalizar eso, sino normalizar la prevención, ¿sí? Las medidas preventivas, que yo creo que de pronto sí, se las sabe y me suena, pero de verdad sí las estaremos aplicando y sí las estaremos haciendo. Entonces, doctora Adriana, señor. es que eso quería preguntarle, más allá de esta discusión entre si establecer más cuarentenas, volver a cerrar como está pasando en algunos países, entrar en esas polémicas, usted ha tocado la nuez del asunto. Hay que volver normal que los colombianos, que las mismas personas seamos las que nos cuidemos, con lavado de manos, con distanciamiento social, no yendo a lugares concurridos, no salir de la casa si no necesitamos. El problema es que hemos inundado los medios de mensajes como estos, y desafortunadamente vemos
como usted lo dice, por las realidades sociales de pobreza, de necesidad, otros por indisciplina, por inconsciencia, de que no se cumplen a cabalidad esas medidas. ¿Cómo normalizamos esas medidas de prevención que son las claves, el autocuidado? Sí, llega un momento en estos casos en donde la salud pública tiene que extenderse más allá de los profesionales de la salud. Debe ser algo que pueda penetrar dentro de las comunidades y los individuos. Es un proceso más complejo, pero sí se ha hecho en salud pública, y es el empoderamiento de las personas. Usted lo mencionaba al inicio, las personas están pensando de pronto que los responsables de las decisiones, en ese caso, todo es sobre los gobernantes. Digamos que los gobernantes tienen unas responsabilidades, claro, por sus cargos y digamos, la jerarquía que pueden tener para el manejo de la pandemia, pero hay que empezar a asumir que nosotros también tenemos una responsabilidad, debemos además tener una solidaridad. Y eso tiene que empezar a darse a nivel de otras instituciones grandes de la sociedad, por ejemplo, como son las escuelas, los colegios y las universidades, que bien podemos estar en virtualidad, pero que podemos apoyarnos en ellos para empezar a hacer todas estas campañas, ¿verdad? Y en otras instituciones de la sociedad, como son las familias y como son, digamos, las asociaciones comunitarias, que vuelvo y digo, incluso por virtualidad puede manejarse así. ¿Por qué lo digo? Porque estas información, educación y comunicación, pues va quedando, pero no necesariamente me puede llegar a mí a calar. Pero sí puedo llegar a hacer estas otro tipo de conexiones con las instituciones sociales, ¿verdad? Para bajar esos términos de salud a unos términos más de la comunidad, de por qué debemos ser solidarios y cuidarnos unos a otros. Porque si no lo hacemos y volvemos a estas cuarentenas donde los comercios, donde todo el renglón económico se cierra, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad y con nuestra forma de vida? Si podemos ir haciendo eso, pues eso a largo plazo es lo que nos va a permitir tener algo mucho más sostenible para poder tener para poder adaptar nuestra vida a que el virus siga existiendo. Porque también creo que la idea errada es que si hacemos cuarentena, como que el virus desaparecía, ¿sí? Y tal vez por eso, entonces, cuando empezó a hacerse las aperturas, no solo acá en Colombia, sino en otros lugares, la gente salió, pues, digamos, a muchos espacios de aglomeración. Usted ve las playas, usted ve los bares en otros países. Como loca, países. desaforada, sí. Sí, entonces hay que llegar a ese punto. Hay que empoderar a las personas y hacerlas sentir, hablarles en su lenguaje. Los pares comunitarios sirven mucho para poder ayudar a que estas medidas sí se vayan calando en las personas. Nosotros hablamos del lavado de manos, pero también tenemos que tener en cuenta, hay muchas regiones del país donde hay muchos otros determinantes. Bogotá tiene localidades donde están esos determinantes sociales presentes, donde hay familias en hacinamiento, donde de pronto hay dificultad para a veces agua corriendo todo el día, pero hay regiones del país donde no hay agua potable, hay que traerla, de pronto la pobreza es tan grande que no hay jabón, ¿verdad? Entonces nos toca enseñar, pero también hay que empezar a prever cómo vamos solventando esas cosas, los insumos para que la gente pueda hacer las acciones de prevención. Eso es importante también. Que tal vez eso es lo más importante, doctora Adriana, es decir, hacerle entender a la gente que como cuando se hablaba de que no manejar borracho, que todavía lo hacen, pero entre muchos hay conciencia, el usar el cinturón de seguridad, el tema de la cebra, respetarla, en fin, son muchos códigos, pero también, como usted dice, tiene toda la razón. Si le dicen a la gente lávese las manos, pero si no tiene agua, no tiene jabón, pues va a ser muy difícil que lo incorporen a sus conductas habituales. Doctora Adriana Pacheco, muchas gracias por habernos acompañado en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Bueno, gracias, Juan. Muy amable. Muy importante lo que ella dice, puede haber cuarentenas, pero esas no son la solución. Puede haber decisiones, como en efecto las hay de nuestros dirigentes locales y nacionales, que también pueden servir, pero si no hay lo más importante, conciencia ciudadana de que nosotros somos los primeros responsables en cuidarnos y en evitar con ese cuidado la propagación del virus, pues no vamos a hacer nada.
Y ahora en sala de prensa, como siempre, al cierre, don Ricardo Ospina, del director de los servicios informativos de Blue Radio, con su radar. Don Richie. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar en sala de prensa en Noticias Caracol Ahora una sesión muy importante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que el delegado de la ONU para Colombia para la implementación del acuerdo de paz con las FARC, Carlos Ruiz Massieu, entregó el reporte trimestral en el que habló de los avances y de los temas pendientes que hay todavía en medio de esa implementación del acuerdo. Primero habló de la importancia del cumplimiento que se viene haciendo en varios aspectos, pero sobre todo habló de lo que hoy preocupa a Naciones Unidas. Habló sobre el traslado de los exguerrilleros de las FARC hacia una zona segura en Mutatá, luego de que 11 de ellos fueran asesinados en la zona de Ituango por disidentes y por otro tipo de integrantes de grupos narcotraficantes, en uno de los grandes lunares que ha tenido esta implementación. Y también habló de lo más importante y más grave hoy en Colombia, y es el asesinato ya de 210 exintegrantes de las FARC en total, que firmaron el acuerdo de paz y que entregaron las armas y que decidieron dar un paso y abandonar la ilegalidad. Ese es uno de los grandes pendientes hoy y que sigue generando una gran preocupación en la comunidad internacional. También Ruiz Massieu habló en su informe sobre los recientes casos de abuso sexual cometidos por integrantes del ejército colombiano y sobre la preocupación que le asiste a la ONU sobre el aumento de la violencia contra la mujer en tiempos de aislamiento y en tiempos de la pandemia del coronavirus. Además de esto, en esta sesión hubo un elemento muy importante que seguramente va a tener una respuesta del gobierno colombiano en los próximos días. Rusia, a través de su embajador, dijo que le pidió a Colombia, a Cuba y a Noruega que defina el estatus y el futuro de los exnegociadores de paz del ELN que permanecen en La Habana. Este tema es fundamental porque ha sido el epicentro de la distancia que empiezan a tomar las relaciones entre Cuba y Colombia por la presencia de Pablo Beltrán y de otros exjefes de esa guerrilla en territorio cubano, a pesar de que Colombia los ha pedido en extradición luego del atentado con carro bomba que dejó muchos destrozos y causó la muerte a 22 integrantes de la policía en enero del año pasado. Este tema es muy serio porque Rusia decide terciar en el tema y pide que se defina de qué manera se va a solucionar ese entuerto que por ahora no tiene respuesta y que causó incluso una durísima respuesta hace algunos días del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Don Ricardo Ospina, de los servicios informativos de Blue Radio, con su radar. Terminamos, nos vemos mañana, Dios mediante, los dejamos ahora con signo pesos. Continuamos en Noticias Caracol Ahora.